Convocamos a Ramón Prades, quien es justamente analista político, para que de alguna manera pueda contarnos algún detalle y también nos muestre una mirada que puede ser un poco más amplia que la que podemos hacer nosotros. Ramón, ¿cómo te va? Germán Testa, Nicolás Integuini y Rodrigo Martel, te saludamos aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamarme y un saludo a toda la audiencia. No, Lindo día para hablar. sí, sí, por lo del clima y también porque nunca está de más, ¿no? Hacer un análisis cuando se dan este tipo de sorpresas. Sí, mira, lo primero que creo que es bastante evidente que ha sido un terremoto, en todo el sentido de la palabra, un cisma en términos de lo que pasa en la nueva estructura política y económica de la Argentina, que se está viendo hoy reflejado en los primeros datos económicos, ya sea de la devaluación, los bonos de las empresas, las acciones, etcétera, etcétera. Eso replantea un nuevo escenario de cómo se entiende la política y la forma de gobernar y el poder en la Argentina. Eso me parece que es el primer elemento. El segundo, que no es tan sorpresivo, nosotros veníamos viendo desde que arrancó el año, se venían haciendo muchos focus group y muchas encuestas, ¿no? De entrada se empezó a ver en las elecciones provinciales que las encuestas no estaban siendo de todo fidedignas, por un montón de motivos. La gente no quería responder, se decía otra cosa, etcétera, etcétera. Pero los focus group, que son preguntas de carácter más concreto, se le habla a la gente y se le pregunta cómo ve la economía, qué piensa de los partidos políticos, de la democracia, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer algunas menciones y una en particular llamaba mucho la atención. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que dijo, la política es un circo sin gente. Antes muchas veces cuando la gente estaba enojada describía la política como un circo, pero en la cual ella participaba, es decir, estaba adentro, a lo sumo insultaba, aplaudía, decía lo que le parecía. Ahora había como una especie de intrascendencia frente a lo que la política hacía. Un circo sin gente, ¿no? Bastante bien definida. Y eso después se empezó a ver a través de las elecciones provinciales, con mucho ausentismo, voto en blanco, y a mí me parece que una de las características centrales de lo que vimos ayer fue que la Libertad Avanza en la figura de Javier Milei logró concitar parte de ese repudio que se tiene a veces en forma consciente, a veces en forma inconsciente, a la política como ese circo que no la hizo partícipe Ujú. y que no le resuelve los problemas desde de entrada. Ese Ajá. también me parece que es un elemento central. Y recién leía una persona que decía, también en internet, planteaba que a la política le tocó perder en este momento porque fue, digamos, un segmento, bueno, Milei lo definió como casta, un segmento de la población que no perdió nada cuando todos perdíamos. Ahora, Yo lo Ramón, que estoy empezando a percibir es un voto como revancha, ¿no? claro, sí, sí, te iba a preguntar si vos lo ves más como un voto castigo y un llamado a la atención, un tirón de orejas a los viejos actores de la política o a los dos partidos mayoritarios como partidos, no, coaliciones mayoritarias como Juntos por el Cambio y como Unión por la Patria. Digo, ¿esto se puede, crees que se puede modificar? O la gente votó consciente y dijo, quiero romper, cuando digo quiero romper todo, me refiero metafóricamente, pero sí romper con lo que habitualmente venía sucediendo en política. ¿Por dónde lo podemos llevar más el asunto este para entender cómo se ha votado? Mira, los datos preliminares lo que están mostrando es que la Libertad Avanza en los tres distritos donde salió no ganó, son en los distritos donde se elegían poderes ejecutivos locales, provinciales. No ganó ni en la provincia de Buenos Aires, no ganó en Entre Ríos, no ganó en Catamarca, no ganó en Santa Cruz. Es decir, donde se jugó la idea de, bueno, esta persona tiene que arreglar el hospital, el colegio, lo concreto, ganaron las fuerzas locales mayoritarias. Nosotros lo que estamos percibiendo es que este voto, no digo que se vaya a transformar, creo que hay un voto que en 45 días no sé cuánto puede cambiar, ¿no? Alguien que ha votado Milei que cambie de opción política, pero es un voto que supera
a la casta política. Acá hay algo mucho más profundo que el bipartidismo. Hay un cambio sistémico, hay un voto antiempresario, hay un voto antisindical, hay un voto enojado. No sé si viste la película de La Odisea de los Giles. Bueno, Sí, empieza a hacer un poco ese análisis, ¿no? Gente común, alguno más despistado que otro más convencido, otro saturado por esa idea de durante años haber perdido y haber visto a los que no pierden. Nosotros estamos relevando mucho esa idea. Cuando digo mucho esa idea me refiero no solamente el enojo con el dirigente conocido o con el no conocido, sino con esa idea justamente que Milei sintetizó, ¿no? De casta, pero que la casta no habita solamente en los partidos o en los liderazgos políticos, sino también en los sindicatos, en la casta cultural, digamos, todo lo que tenga olor a élite, a supremacía. Es como una patada frente a eso. Ayer se veía claramente en algunos colegios del conurbano profundo, del interior profundo. Milei fue un fenómeno del interior profundo. sí, porque ganó en Eh, provincias en, impensadas. en, Santa Cruz, Jujuy, Tierra del Fuego. Córdoba, Tierra del Fuego. sí, Tierra del sí, Fuego. ganó Sí. prácticamente todas las provincias. Mira, te pongo el caso de San Juan. Hace 2 meses la elección para intendentes de los 19 departamentos y la elección para legisladores provinciales la ganó el justicialismo, es decir, la fuerza que gobierna. La elección para gobernador, es decir, las cuentas públicas, la seguridad, no, la ganó Cambiemos. Y ayer la elección para senadores nacionales la ganó de vuelta el peronismo, pero la elección presidencial en San Juan la ganó Milei. Es decir, ayer la gente, cuando fue a votar al presidente de la Nación en San Juan, votó a Milei mayoritariamente, arriba del Sí. 40%. Pero cuando quiso poner legisladores nacionales para que piensen en las legislaciones provinciales de su provincia, cosas concretas, votó al justicialismo. Es decir, y estamos viendo estos datos en muchísimos lados, que se explica no solamente por un corte de boleta, sino por esto que te estoy planteando. Es decir, hay una necesidad de hacerle pagar a la política un costo que no se vio en ningún momento que ella haya pagado. Y ese costo se hace a través de la figura de Javier Milei. Es como si fuera, bueno, vamos a poner un killer, vos recién usabas una expresión similar, ¿no? Hmm. Alguien que patee el avispero, que bueno, después vamos a ver si lo podemos calmar, controlar un poco, pero primero queremos a alguien que sacuda toda la estantería. Ramón, ¿puede ser el 30% que lo votó a Milei el piso o está cerca del techo también? No, creo que eso es algo a definir. Me parece que de las tres fuerzas mayoritarias, eh, la que más complicado lo tiene es Juntos por el Cambio, sin duda. Creo que Javier Milei, más habiendo sido la fuerza mayoritaria, va a ir a la pesca de los votos, ya sea de Bullrich, ya sea de Massa. Hay muchísimo voto cruzado. Milei sacó mayoritariamente, le ha sacado votos al peronismo. Ayer nosotros también hacíamos una pregunta y era impresionante ver muchísima gente diciendo yo voté a Néstor Kirchner, lo hubiera votado de vuelta, como Néstor Kirchner no está, voto a Milei. Eso se da muchísimo, muchísimo en los barrios más populares, el voto peronista, el voto rebelde, el voto del hartazgo, o sea, hay un voto, inclusive hay un voto de la esperanza. Después hay otro tipo de voto, el voto TikTok, el voto de la dolarización, pero eso es un voto minoritario, te diré, en los estudios, en lo profundo, la gente no se habla de la estabilidad, de patear la palmera, de un proyecto de futuro. Después, si es contradictorio o no para los analistas o para el círculo rojo del 1 o 2% que está sobrepolitizado, informado, etcétera, esa es otra discusión. Ahora, lo que se ve es esa expectativa, y yo creo que si esa expectativa es real, no tiene techo, porque puede ir a pescar a la pecera del que sea. Por ejemplo, a la pecera de los 10 puntos de votos que no fueron a votar. Es Ujú. decir, lo que hablábamos cuando arrancó la conversación. Si ahora hay 10 puntos que podrían llegar a votar en octubre que hoy no aparecieron. Ese voto es el reflejo del que dijo, bueno, total voy a votar en octubre, no pasa nada. O es el reflejo de la persona que dijo, estoy muy enojada, no me sirve nada, y ayer Milei en el discurso lo movilizó, le hizo saber que era posible transformarlo.
No, Milei para nada creo que sea el piso. Sí creo que Unión por la Patria no se le terminó el partido. Me parece que también tiene mucha posibilidad porque tiene un voto, encontró su piso, eso es un piso más real, y creo que tiene la posibilidad de salir a expandirse hacia los márgenes de Juntos por el Cambio, O sea, ya vos, sea los votos de la reta, sí. Te decía sí, Ramón, o ya se, vos crees que es el espacio gran perdedor de la contienda electoral es Juntos por el Cambio. sí, el espacio, el gran perdedor es la política y la relación de lo que podría sintetizarse como la presencia del Estado. La presencia del Estado, la presencia de la política creo que es el gran perdedor de la jornada. Ahora, si tengo que analizar las tres fuerzas, creo que Juntos por el Cambio es la fuerza más complicada. La diferencia son 300.000 votos. Para que te des una idea, solamente en Tigre, eh, la sumatoria de los candidatos a intendentes sacó 90.000 votos y Massa 30.000. Perdón, me Massa 60.000. Hay 30.000 votos de diferencia solamente en Tigre. Es decir, el 10% sobre 300.000 votos nacionales. Es decir, a 300.000 votos nacionales la distancia para entrar al balotaje, inclusive hoy se va a empezar a ver en esta semana cómo Massa empieza a tirar algunos centros, esto es especulación y análisis político mío, ¿no? Al cordobesismo, ya sea a Schiaretti, a Llora, para intentar sacarle votos a la reta. ¿Por qué? Porque en la aritmética democrática no solamente importa sumar votos, sino además que la fuerza que está arriba tuyo los pierda. Y eso es bastante posible a 300.000 votos de distancia entre Unión por la Patria y Cambiemos, con que se vaya un grupo de votos. La reta sacó 11% del electorado, solamente sacándole 2 puntos que migren hacia Schiaretti, pierde, queda tercero. Y eso es bastante posible, no es una quimera, que Unión por la Patria termine confrontando en un balotaje futuro contra Milei. Ahora, si me preguntás qué sale de ese balotaje, Sí. eh, no, 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 no creo que estemos a tiempo porque me parece que en estos 3 meses que faltan, 2 meses y medio que faltan al balotaje, puede llegar a pasar cualquier cosa. La política, la economía va a jugar un rol central, es decir, el que gobierna tiene la posibilidad de Ahora, ejecutar perdóname planes de Ramón, gobierno. perdóname, lo que pasó hoy con la devaluación, yo sé que no sos analista económico, pero a las claras sabemos que una devaluación como la que hubo hoy trae mayor cantidad de pobres, trae precios que se van a modificar, trae más inflación y trae una corrida cambiaria o con un dólar cada vez más alto y cada vez más anhelado. Eh, con este escenario, ¿ves posible que llegue el oficialismo a un balotaje? Mira, sí, lo veo posible, la economía se degrada, no hay duda de eso. Recién hablé con una autoridad de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires y me decía que se están frenando, obviamente, la lista de precios, nadie quiere vender. Eso puede ralentizar la economía. Ahora, como es un sprint, no hay demasiado tiempo de decir, la gente ya está viviendo en un clima inflacionario del 150%. Entonces, está tan degradada la situación en ese sentido, que vos no tenés mucha posibilidad ni de mejorarla ni de empeorarla demasiado. Entonces, creo que el gobierno, si bien es cierto que corre el riesgo en función de que gestiona y que va ahora dando su credibilidad, también tiene resortes para poder generar situaciones de impacto. Digamos, por más que sean parches no perdurables en el tiempo, puede generar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del control de alimentos de precios. Se vio muchísimo que este voto peronista en determinados lugares del conurbano, cuando habla de los mayores problemas, menciona dos, la inflación y la inseguridad. Lo mismo cabe para la inseguridad. Es decir, el otro día también otro relevamiento en función de las 3 trágicas muertes que hubo, la declaración del ministro de Seguridad de la Nación, por más que, de vuelta, analíticamente uno diga, no, es cierto, la jurisdicción no le corresponde,
Bueno, esa frase tuvo un impacto terrible. Se mide mucho en las redes sociales eso. Se hace un recorte, bueno, la frase del ministro Aníbal Fernández diciendo no tengo jurisdicción, no me compete el problema de la chica, la nena morena. Bueno, impacto terrible. Entonces el gobierno puede también, si quisiera, por ejemplo, hacer un operativo de saturación en el conurbano bonaerense, con gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo que tuerza, que modifique, que genere una respuesta. Bueno, cuando uno gobierna tiene la posibilidad de, con los diferentes resortes, de generar cosas. Yo creo que sí, que está en disputa la elección nacional. Me parece que el oficialismo va a intentar con criterio no pensar en la globalidad de la elección, sino pensar en el segundo tiempo, esto que viene planteando Massa. Bueno, de acá a octubre, 22 de octubre, son las elecciones provinciales. Ganó Axel Kicillof la provincia de forma ajustada, lo que fuera, pero ganó. Eso yo creo que también genera algunas condiciones particulares. Los datos de los intendentes son muy interesantes. Hay intendencias de chiquitas a grandes, inclusive ustedes son de La Plata, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, en La Plata las 5 fuerzas a intendentes sacaron en total más votos, bastante más votos que Sergio Massa, candidato a presidente, es decir, Sergio Massa y Grabois, los dos sumados, ¿no? Ahí hay una recolección de votos importantes cuando las diferencias son tan exiguas. Me parece que hay margen para la política para salir a convencer, enamorar, persuadir y también gestionar. Clave, lógicamente el resto de los poderes también operan, pero como te decía recién, en el caso de Juntos por el Cambio, creo que, y ayer se vio en el acto, creo que es que es la fuerza que más complicado lo tiene, producto de su propia interna. La Reta tuvo una elección pésima y Juntos por el Cambio sacó menos votos que en la elección del 2019. Por eso se habla del castigo a la política generalizada. Claro. Es decir, los votos de Milei migraron desde todos lados. Ganó Ramón, en 16 provincias. claro, sí, sí. Ramón, antes del cierre te quiero meter porque sé que tenés otro compromiso, pero me gustaría hacer un pequeño análisis de la provincia de Buenos Aires. Una oposición conjunto por el cambio muy cerrado entre Diego Santilli y Grindetti, que ganó Grindetti. ¿Cuánto puede el efecto Milei arrastrar hacia arriba a Carolina Píparo, que resultó ser la segunda candidata más votada, en forma individual digo, porque el espacio de Juntos fue el segundo más votado, y después la diferencia de 4 puntos es ya determinante en favor de Kicillof? ¿Lo ves como reelecto gobernador? No, no veo nada determinado en la provincia de Buenos Aires. Creo que es para el oficialismo más auspicioso, naturalmente, que haya sacado esos 4 puntos de diferencia. Pero, por ejemplo, la interna de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es a favor de Grindetti por 20.000 votos. Por 20.000 votos. Es un barrio chiquito de la ciudad de La Plata. En toda la provincia de Buenos Aires la diferencia entre ellos dos es de 20.000 votos. Con un Grindetti que perdió en Lanús. Es decir, que perdió en Lanús la sumatoria de todas las fuerzas y que ganó el peronismo en Lanús. Creo que no es determinante. Creo que ahí va a jugar mucho lo que pase, por ejemplo, el nivel de conocimiento de Carolina Píparo no supera el 20%, es muy bajo. Va a jugar mucho la elección en estos 45 días. Si Milei se logra posicionar como el candidato que puede ganar, cambiar la Argentina, eliminar el peronismo, pongamos el título que querramos, va a hacer que Carolina Píparo levante muchísimo los votos. Yo creo que van a migrar muchísimos votos de Juntos por el Cambio a Carolina Píparo, y eso naturalmente al oficialismo de Kicillof le conviene porque en este juego de balanzas y aguas se trasladan votos para un lado, se empareja, y por eso te decía que creo que en ese sentido también va a tirar para arriba la boleta de Milei y va a disminuir la boleta, la boleta de Patricia Bullrich. Ellos tienen una interna con partidos diferentes, ¿no? Digamos, la interna podría haber sido a 3 bandas.
entre Larreta, Milei y Bullrich. Bueno, ahora hay una interna con dos partidos, dos vueltas diferentes, peleando por un electorado parecido, similar. Creo que en el caso de Kicillof lo que tiene es de vuelta la gestión gubernamental. Me parece que tiene los resortes también como para poder aplicar determinadas políticas, por lo menos de impacto en el corto plazo. Ganó la elección, que no es menor. La mayoría de los intendentes del conurbano ganaron la elección y me parece que ahí también puede ir, por ejemplo, en el caso de Berazategui, en el caso de Avellaneda, en el caso de Ensenada, puede ir a pelear más votos. En general, por los datos que estuvimos viendo, Axel quedó en segundo lugar de la boleta en los municipios, es decir, primero ganó el intendente, después Kicillof y por último en las fórmulas presidenciales. Me parece que ahí también hay un gap para ir a buscar los votos de los intendentes o de la fórmula de los intendentes, como el caso de La Plata, que no acompañaron a Kicillof. Y eso obviamente es política. Pero es mucha mesa, mucha charla y mucho trabajo. Bien. Ramón, la verdad, brillante el análisis que has hecho, nos has llevado de un lado para el otro, bien explicándonos y haciendo una lectura mucho más objetiva, calculo, que la que podemos hacer nosotros por ser un especialista en esto. Y bueno, te agradecemos la charla. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ramón Prades, analista político, haciendo un relevamiento, ¿no? Una foto de lo que fue la elección de las PASO de ayer.